Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este Vía Pública, donde ya sentimos los aromas, el sentido de la fiesta que estamos a puertas de celebrar. Y hay muchos que salieron de la capital, otros están en regiones, muchos ya disfrutando de las fiestas patrias, pero la política sigue movida durante toda esta semana. Solo durante esta jornada el presidente Gabriel Boric respondió a las críticas que realizó Sebastián Piñera. El expresidente acusó que el gobierno está más preocupado del proceso constituyente que de las preocupaciones de los chilenos. Además dijo que desde La Moneda deben dedicarse a gobernar. Al respecto, el presidente Boric cuestionó su reaparición pública post plebiscito y comentó que espera que primen las convicciones y no la táctica electoral. Por otro lado, el subsecretario del Interior, el subsecretario Monsalve, también respondió a las críticas de Sebastián Piñera. Dijo que su gobierno tuvo 4 años para dotar al país de una política nacional de seguridad pública y simplemente no lo hizo. Escuchemos parte de las que fueron las declaraciones del presidente Boric esta mañana. Me parece que es legítimo que el expresidente Piñera tenga una visión crítica de nuestro gobierno, tal como nosotros tenemos una visión muy crítica de lo que fue el suyo. Y tiene derecho a expresarlo. Que no les quepa duda de que nosotros estamos plenamente preocupados y ocupados en la seguridad de nuestros compatriotas, en enfrentar el alza del costo de la vida. El Plan Chile Apoya ha estado justamente abordando aquello. Estamos con un gran despliegue en materia de seguridad y a mí me gustaría hacer otra reflexión. Yo lamento de que un expresidente se esconda durante todos los meses de campaña y dé su visión respecto a la opción del plebiscito solamente después de terminado este. Yo esperaría de que en una persona de Estado primen las convicciones y no solamente la táctica electoral. Claramente prefirió decirlo hoy día, cuando muchos estuvieron callados durante mucho tiempo para no aparecer en escena, y eso me parece que en un momento en que se decide algo tan importante para Chile es lamentable. Ahora, la tranquilidad es que el proceso constituyente, que el pueblo chileno nos ha mandatado a todos y a todas a darle continuidad, está encauzado. Eso va a seguir, las conversaciones están al interior de los partidos y espero que eso pueda tener humo blanco. Ahí escuchábamos al presidente Gabriel Boric y por supuesto comenzamos este Vía Pública de día jueves. La semana ha estado muy marcada por la política, por este intercambio de declaraciones entre Sebastián Piñera y el presidente Gabriel Boric, que han generado reacciones, tensiones también en el mundo político. A eso se suma un complejo escenario al interior del Palacio de la Moneda con la renuncia de Lucía Damert, jefa de asesores del segundo piso. Está bastante compleja esta semana a puertas de las fiestas patrias. Queremos profundizar en este tema junto a Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Gracias, Raúl. Buenas noches. Bueno, ¿cómo llega el presidente Gabriel Boric a estas fiestas patrias? Muchos decían, bueno, debería estar preocupado de las celebraciones y de bailar cueca. La semana ha dicho otra cosa. Sí, una semana corta, pero muy intensa en política. Los hechos que tú señalabas han sido bastante significativos, especialmente los que ocurrieron hoy día, ¿no? Y de alguna manera muestra algo todavía de dificultad del gobierno para poder tener control de la agenda, para poder fijar temas, para poder instalar cuestiones que le sean fundamental para responder también al planteamiento de los ciudadanos, en el sentido de que la gente quiere que le solucionen sus problemas y para eso la gente elige a un gobierno, ¿no? Entonces, creo que ha faltado todavía encontrar ese tono. Post plebiscito, seguimos todavía con la resaca que significó la derrota para la apruebo y creo que todavía el gobierno le ha costado encontrar ese tono. ¿Y por qué tan duro hoy el presidente Gabriel Boric? Lo escuchábamos recién respondiéndole a Sebastián Piñera, que reapareció ayer después de casi 6 meses de ausencia. Dio entrevistas a 2 canales de televisión y Sebastián Piñera fue bien duro con el gobierno, pero también recibió una respuesta ruda desde el Palacio de la Moneda. Sí, bueno, yo creo que porque fundamentalmente Piñera, el expresidente, estuvo ausente de la campaña de plebiscito, de salida, ¿no? Se había especulado mucho respecto de cuánto podía influir o no su presencia, ¿no? Sus intervenciones, sus opiniones. Era consenso, ¿no es cierto? Y era un acuerdo que podía perjudicar más que aportar, ¿no? Y estuvo por lo mismo, de alguna manera, en una posición en donde no tenía figuración pública.
luego de conocido el resultado del plebiscito aparece y eso efectivamente es lo que genera este duro intercambio entre los dos, entre el presidente actual, ¿no es cierto?, y el presidente Piñera. De alguna manera creo que Boric ocupa este momento también para poder criticar justamente esa ausencia que caracterizó un poco a la campaña del rechazo. Recordemos que el rechazo no tuvo figuras políticas en la primera línea y evidentemente hoy día sí están jugando un rol importante y probablemente eso es lo que está en el centro de la crítica. Pero esto es rol estratégico de la política finalmente, porque a las palabras de Sebastián Piñera sumamos esta semana las palabras de Francisco Chaguán, la caída de todos los acuerdos, el cruce de palabras con la ministra Vallejo en el Palacio de la Moneda. Francisco Chaguán esta semana después pidió disculpas, pero dijo, bueno, la música la ponemos nosotros ahora porque perdió el oficialismo, perdió el apruebo. Claro, aparentemente la estrategia de la oposición es pausar el proceso de cambios, ¿no? No para que no haya un proceso de cambio, sino que para que este sea ahora hecho a la medida, en una suerte de traje a la medida, de lo que son los intereses de la oposición. Ellos se sienten depositarios de lo que fue el triunfo del rechazo el domingo 4 de septiembre. Por lo tanto, de alguna manera están buscando capitalizar eso y por eso que congelaron durante este periodo, ¿no es cierto?, hasta el 23 de septiembre, las reuniones, justamente para poder preparar las propuestas, pero de alguna manera planteando una cosa muy fundamental que fue lo que dijo la oposición. O sea, el gobierno que tiene que acompañar este proceso, pero quien lo va a definir va a ser el Congreso con las fuerzas que tienen representación parlamentaria. Marco, giró en 180 grados completamente el gobierno en su estrategia, en su diseño original, primero con la salida de la ministra del Interior, Isquia Siches. Hoy se suma la salida de la jefa de asesores del segundo piso, Lucía Damer, que muchos dicen, bueno, era una mujer poderosa, asesora del presidente Gabriel Boric, orejera, la acompañó además a giras internacionales, estaba a punto de subirse nuevamente al avión presidencial para ir a la ONU y hoy día sorpresivamente presenta su renuncia. ¿Cómo se lee eso? Sí, bueno, la caída de Lucía Damer también hay que leerla en clave de lo que fue el cambio de gabinete, ¿no? Porque aquí se produjo un rebaraje de las fuerzas al interior del gobierno. Sabemos que hay un cambio de polo en el comité político, en el sentido de que Socialismo Democrático con las ministras Toá y Analía Uriarte asume un mayor protagonismo y lo que era, ¿no es cierto?, Apruebo Dignidad juega un papel menos relevante en el comité político, aunque tienden a equipararse. Pero esto significó, junto con el desaguisado del ex subsecretario de Educación, que pasó a ser Interior, Cataldo, claro, significó que lo instalaran en el Ministerio, perdón, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿no?, la Subdere, sí. La salida de Crispi y la llegada, ¿no es cierto?, de Crispi al segundo piso en una posición no como mero asesor, sino que como un actor relevante, probablemente generó la salida también de Lucía Damer y a lo mejor ella no estuvo disponible para aceptar ocupar un rol distinto con el que había llegado al gobierno y eso generó la renuncia junto a otros elementos que hoy día están rondando a su salida que no han sido del todo aclarados, ¿no? Pero allí le faltó quizás tener mayor respaldo de algún partido político, mayor conexión además con la generación política que hoy día está al interior de la Moneda, con Giorgio Jackson, con la ministra Camila Vallejo, con el propio presidente Boric. Bueno, está claro que las autoridades que no tienen partidos están más expuestos, ¿no es cierto?, a que sean movidos, porque como evidentemente, como Isquia Siches, claro, y Lucía Damer, porque el costo, ¿no es cierto?, de moverlos es menor que hacerlo con militantes de partido. Entonces, de alguna manera, ese factor jugó en contra de ella, pero también, como yo coincido contigo, en el sentido de que ella no forma parte estrictamente del ADN, de lo que es el círculo que le entrega apoyo del primer anillo al presidente Gabriel Boric. Es cierto que fue cercana durante la campaña, jugó un rol importante, pero no logró penetrar a ese primer anillo, ese primer círculo que rodea al presidente, que es su círculo de confianza, que le da apoyo caliente, la zona de confort. Finalmente, esto se vio materializado en que después de 6 meses, ¿no es cierto?, no alcanzó a durar 6 meses, tuvo que renunciar, ¿no? Ella presenta la renuncia, pero la información que se tiene es que ya hace tiempo se le había solicitado que lo hiciera, dada los ajustes internos que se estaban produciendo en el gobierno. Marco, pero esto se puede leer también de manera positiva en el sentido de que el presidente Gabriel Boric está gobernando, que se acabó el cariño, que se acabó el tener a alguien al interior del Palacio de la Moneda porque acompañó cuando era diputado, acompañó en la campaña y hoy día finalmente está quedando como compañía y como asesor la mejor gente, los que más pueden aportar en lo que queda, que es mucho todavía. Claro, los gobernantes
tienen que tener apoyo caliente, ¿no? Contención, digamos, cercanía con el presidente, pero también necesitan apoyo frío, es decir, de asesores, de ministros, de ministras, subsecretarios, que le entreguen también otros elementos que no le entrega este círculo cercano. Yo creo que eso se ha ido de alguna manera instalando con fuerza. La llegada de Carolina Toá, Interior, y Analía Uriarte al Ministerio de la Presidencia van un poco en esa línea, y que, como te decía antes, también hay que leerlo como un cambio en los polos de poder dentro del gobierno. Aquí hay un cambio en de importancia en las coaliciones, ¿no? El presidente todavía no logra fraguar una sola coalición, pero en las dos que hoy día hay se produjo un reacomodo de las piezas a favor, en este caso, del socialismo democrático, porque eso conectaba mejor con lo que dijeron las chilenas y los chilenos en el plebiscito de salida, que era moderación, gradualidad e incrementalismo. Marco, ¿y cómo leemos el otro problema que hubo en esta jornada de día jueves, donde se confirmó la salida de Lucía Damer, pero también hubo un impasse con ribetes diplomáticos que terminó finalmente con el embajador de Israel en nuestro país en la Cancillería? Él dice que la canciller Urrejola le pidió disculpas porque finalmente el presidente Gabriel Boric no lo recibió cuando él ya estaba al interior del palacio para presentar sus cartas credenciales. Esto es inédito. Hemos visto allí muchas declaraciones de ex subsecretarios de Relaciones Exteriores, de gente que está en el mundo de la diplomacia, y dice, bueno, esto no se hace simplemente. Claro, aparece absolutamente innecesario haber hecho, porque hay otras maneras en que tú puedes cuestionar decisiones que toman otros estados, una declaración, un pronunciamiento en Naciones Unidas. Hay otros mecanismos en la diplomacia para poder hacer eso. Lo que hoy día observamos, ¿no es cierto?, y vimos, fue justamente algo que no forma parte del quehacer diplomático. La Cancillería tiene varias dificultades, ¿no? Lo que está pasando con el TPP-11, lo que pasó antes, ¿no es cierto?, con la participación en la gira del presidente en Estados Unidos. Problema con John Kerry. Claro, con Kerry. Y de alguna manera necesita, creo yo, también ahí una mejor asesoría, porque están observándose dificultades. Normalmente en el mundo de la diplomacia esto no se hace, ¿no? Chile viene teniendo, si hay una política que se mantiene de un gobierno a otro y siendo una verdadera política de Estado, es la política exterior, al igual que la política de defensa, son las grandes políticas que se mantienen independientemente del cambio del signo político del gobierno. Y aquí hubo de alguna manera, creo yo, un uso inadecuado, ¿no?, de una posición que el presidente tiene, pero ya se le habían aceptado, ¿no es cierto?, las credenciales, y era un acto protocolar recibírsela. Entonces, creo que ahí hubo una manera equivocada, creo yo, de enfrentar una convicción que el presidente puede tener, ¿no?, y mucha gente puede compartirla. Pero eso hay maneras de hacerlo, y en el mundo diplomático especialmente hay mucho más, porque las formas en el mundo diplomático son muy importantes, tanto como el fondo. ¿Y esto puede traer alguna consecuencia, un impacto a futuro? ¿Habrá sido decisión del propio presidente Gabriel Boric a título personal, o la canciller Urrejola también habrá estado involucrada en este impasse diplomático? No, sin duda esto va a tener un efecto, ¿no? El Estado de Israel planteó con mucha fuerza que consideraba que este maltrato al embajador y al Estado de Israel era absolutamente innecesario, porque luego se lo invitó a la moneda, o sea, a la Cancillería, para darle explicaciones y pedirle excusas. O sea, hay un reconocimiento de que quien se equivoca es el Estado de Chile, no es el embajador. Entonces, de alguna manera, un país que es poderoso en términos pequeños, en tamaño, pero poderoso en términos de influencia, como Israel, evidentemente es un actor que uno no debe buscar estar lejos de él. Si hay que ser crítico con las acciones que desarrolla el Estado de Israel, insisto, hay otros espacios donde poder hacerlas. El presidente va a estar en Naciones Unidas el día 20, ¿no? Y por lo tanto, ese era un muy buen espacio para hacer la crítica a las acciones que podrían estar desarrollando, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas israelíes. ¿Y podría haber precisamente en la Asamblea General de Naciones Unidas algún gesto en contra de Chile que sea la segunda parte de este capítulo que se escribió hoy en La Moneda? Lo veo más difícil porque, como dijo el propio embajador, hay un cambio de página, ¿no es cierto? Se pasó la página. Eso es lo que dice la diplomacia, Eso Marco. es lo que dice la diplomacia, sí. Pero evidentemente veo difícil que en ese espacio, en ese foro que es, ¿no es cierto?, la reunión de Naciones Unidas, se pueda dar un espacio para una crítica. A lo mejor se le va a pedir una conversación a la canciller, pero creo que el Estado de Israel a lo mejor no quiere escalar tampoco el problema. Y ese foro internacional tan importante, Naciones Unidas, ¿qué tan importante va a ser para la figura del presidente Gabriel Boric y su conocimiento a nivel internacional como líder de la izquierda latinoamericana? Además, ha dicho que va a tener muchos gestos con el discurso que dio Salvador Allende cuando dijo: vengo de un país pequeño,
y describió a nuestro país. Probablemente él quiere emular algo de eso. ¿Ah? Yo creo que él tiene una idea respecto de lo que fue el gobierno de Allende y el estilo presidencial de Salvador Allende, y no me extrañaría que su discurso que va a pronunciar tenga elementos de ese tipo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos, pero van a haber elementos, guiños probablemente, en el relato que haga el presidente que van en esa dirección, porque él quiere instalar, como tú dices, un liderazgo, ¿no? Un liderazgo regional, y por lo tanto la mejor plataforma para hacerlo, el mejor espacio de hacerlo de este foro internacional, que es tan importante en relación a cómo los presidentes fijan posición respecto a determinados temas. Eso va a ser el 20 de septiembre o el 21 en la Asamblea General de Naciones Unidas en los Estados Unidos, pero antes hay dos eventos importantes republicanos con instituciones del Estado que han tenido problemas con Gabriel Boric cuando era diputado, antes de ser presidente. La Iglesia Católica, la que criticó duramente cuando asumió, va a tener que reencontrarse con muchos de ellos probablemente en el Te Deum. Y también el 19 de septiembre va a tener que enfrentarse a los militares, que también han sido muy criticados desde la posición de diputado de la República. Incluso el presidente Gabriel Boric decía el año pasado que no había que hacer la parada militar, que era un desperdicio de plata. Claro, ahora él tiene que plantearse en su rol de jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, sino que jefe del Estado, y las tradiciones, como hemos visto, incluso con el resultado del plebiscito, plantean que hay cuestiones que para la gente son importantes, ¿no? La chilenidad, el respeto de ciertos actos republicanos, como tú decías, son muy valorados por la ciudadanía, y eso quedó demostrado en el plebiscito. Por lo tanto, creo que el presidente, si busca conectar con lo que se dijo en las urnas el 4 de septiembre, debiera tener, ¿no es cierto?, un rol acorde a la función que le está cumpliendo hoy día, que es ser jefe de Estado. Lo último, Marco, respecto a la Convención Constitucional o como se llame y cómo siga, porque todavía no está claro y hay una próxima reunión el próximo 23 de septiembre. ¿Cuánto va a seguir marcando este derrotero constitucional el gobierno de Gabriel Boric? Hoy día lo decía el expresidente Piñera, que se dedica a gobernar, que no se preocupe tanto de la Convención. Sí, yo creo que eso se va a ir profundizando en el sentido de que el gobierno va a ir entendiendo que tiene que alejarse y, como el propio presidente Gabriel Boric lo dijo, acompañar el proceso, porque este proceso se va a resolver en sede legislativa, ¿no? En donde el Ejecutivo es colegislador, precisamente, pero evidentemente para poder mantener vigente su proyecto de gobierno, el presidente tiene que tomar una razonable distancia, él y su gobierno, de cómo siga este proceso que todavía está envuelto en un halo de incertidumbre, podríamos decir, porque no sabemos muy bien cómo va a terminar y cuál va a ser la salida que va a haber en este sentido. Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchas gracias por acompañarnos, que tenga unas felices fiestas patrias. Igual para ti, Davor. Buenas Gracias, noches. Marco, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya volvemos, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, a puertas, por supuesto, de las fiestas patrias. Seguramente usted se lo pregunta, ¿está aumentando la delincuencia? No grave los robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y también con audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted de la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Lo decíamos, estamos a puertas de las fiestas patrias. Bueno, hay muchos que ya están celebrando, que han salido de Santiago, se han desplazado desde las regiones, porque nuestro país va a cumplir 212 años de vida independiente. Lo hemos celebrado de maneras distintas, sobre todo en el último año, pero este 2022 se supone vuelven las tradiciones, vuelven las fondas, vuelve la fiesta. Queremos conversar y profundizar sobre estas tradiciones junto a Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Universidad de Santiago, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto de tenerte aquí en Vía Pública. Hola, ¿qué tal, Davor? ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, lo primero para entrar en materia dieciochera, no para que bailemos cueca, pero para entrar en materia dieciochera, ¿qué es lo que celebramos este 18 de septiembre? Bueno, en realidad te tengo que corregir, porque no vamos a celebrar 212 años de independencia. Ya celebramos 204 años de independencia, porque la independencia de Chile se proclama el 12 de febrero de 1818. Lo que vamos a celebrar el 18 de septiembre es la conformación de nuestro primer gobierno nacional. Un gobierno creado por chilenos, gente que habitaba Chile, ¿no? Para chilenos. Y de hecho, es muy curioso porque lo que celebramos el 18 de septiembre es, en definitiva, la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno,
pero esa Junta Nacional de Gobierno lo primero que hace es jurarle lealtad al rey, más que dar pasos hacia la independencia. ¿Y de dónde viene todo esto que estamos repitiendo y emulando, por ejemplo, en el Parque O'Higgins? La fonda, la fiesta, la chicha, el salir, el pasarlo bien este fin de semana. ¿De dónde y cuánta historia tiene esa tradición? Bueno, a todos nos han invitado alguna vez a una buena fiesta, y la buena fiesta no puede estar ajena a buena comida, un buen beber, etc. Mira, ojo, el tema de las fondas y todos estos establecimientos es más antiguo que siquiera el movimiento emancipatorio, porque antiguamente tú en la colonia te ponías con una ramada, que en el fondo eran 4 palos un techo hecho de ramas que le da el nombre, ¿no? Y ahí tú ponías tu establecimiento, ¿no? Para vender comida o también licor, etc. Fíjate tú que hacia ya el periodo post-independentista, nosotros teníamos más de una fiesta nacional. Estaba el 12 de febrero, estaba el 5 de abril, estaba el 18 de septiembre. Y todas estas fiestas se celebraban más o menos con la misma intensidad, ¿ya? Mucha intensidad. Pero el 18 de septiembre eventualmente terminó convirtiéndose en la fiesta nacional, de hecho a partir de 1837. Y hay descripciones, por ejemplo, de cómo eran las fiestas en la Alameda, porque ahí la Alameda era bien distinta como es hoy día, ¿no? Tú tenías un parque que corría por la Alameda, en el bandejón central, ¿no es cierto? Y a los costados estaba la calle. Y la gente se colocaba ahí, en ese parque, ¿no es cierto? Y ahí se hacían las fondas, las ramadas, etc. También habían algunas en lo que hoy día sería el Parque O'Higgins, pero que en esa época se llamaba el Parque Cousiño. Ya estoy pensando hacia finales del siglo XIX. Y tú tenías todo este jolgorio, toda esta fiesta amenizada con, bueno, las comidas propias del Valle Central y además también con los licores propios del Valle Central, entre ellos un poco abandonada chicha, ¿no? Antes la chicha, ¿te acordáis que era como lo que era típico para el 18? Y se ha dejado de lado por otros tipos de vestidos. Cristóbal, y es en esta fecha, en las fiestas patrias, donde finalmente se encuentra o se reúne lo rural con lo urbano y nos transformamos en uno solo, somos todos chilenos y finalmente uno ve allí que no hay clases sociales, no hay nada en una fonda, son todos iguales. Hoy sí, yo hoy día estaría de acuerdo contigo. Ahora, eso no era así hace 100 años atrás, ¿no? Entonces, esa cosa media, la clase alta no iba a las fondas en general, no lo hacía abiertamente, ¿no? Y en realidad el asistir a este tipo de entretenimientos eran más propios de las clases populares, pero también de gente que pertenecía a los estratos medios, ¿ya? Porque de hecho la élite miraba a Europa, ¿no? Miraba hacia adentro, ¿me entiendes? Y por otro lado, yo te diría que ese elemento que tú bien mencionaste, ¿no? Donde lo rural encuentra lo urbano, cierto, o sea, claro, en todas las celebraciones que tú ves, desde Arica hasta Magallanes, hay de una forma u otra una fusión entre lo rural y lo urbano, pero evidentemente manteniendo la idiosincrasia de lo urbano y lo rural, que es el norte grande, el norte chico, el enorme valle central y hacia el sur. Pero sí, efectivamente tú encuentras esa fusión bien interesante y bien notable. Y hoy día, Cristóbal, las fiestas patrias se celebran más en regiones, en el Chile más profundo, en el Chile quizás que está en la precordillera, que en las zonas más urbanas, en las capitales regionales, ¿o no? Pucha, no sé, no te podría hacer un catastro, pero yo tengo la impresión. Pero yo estoy pensando en la Pampilla, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que esto, en realidad yo creo que es una cuestión más pareja. En realidad, pasa que lamentablemente se tiende a pensar que Santiago es Chile. Y en el fondo que las cosas se hacen en Santiago como se hacen, o sea, que en el resto del país todo se hace como en Santiago. Y no es necesariamente así. Tú bien mencionabas el caso de la Pampilla, lo mismo las celebraciones en Concepción, lo mismo las celebraciones en Puerto Montt, en Magallanes, ¿no es cierto? Hay variaciones, hay elementos bien distintos. La presencia, por ejemplo, de lo militar es mucho más propio de los sectores extremos, ¿no? Estoy pensando en Arica, Iquique, etcétera, y hacia el sur también en Magallanes, donde incluso tú ves niños desfilando, ¿no? Pero los sectores urbanos más centrales, ¿no? Eso no lo ves. Sin embargo, tú ves coexistiendo, ¿no es cierto?, el jolgorio de lo urbano y lo rural, yo creo de manera pareja en distintas partes del territorio nacional.
Y a los países, Cristóbal, ¿cuánto les cuesta mantener y preservar estas tradiciones? Hemos visto esta semana un desfile de guardias reales desde Inglaterra, tú mismo también comentando lo que ha sido el funeral de la reina Isabel. Sí. Esas tradiciones de Inglaterra son antiquísimas. En nuestro país, un país pequeño, chiquitito como el nuestro, que tiene un poquito más de 200 años, ¿nos cuesta así todo mantener las tradiciones o no? Mira, a ver, hay una especie de trauma en Chile respecto a lo que es original, ¿sabes? Lo que es nuestro. Y yo creo que eso tiene que ver con una concepción errada desde el punto de vista de la cultura. ¿A qué voy? Porque uno, en el fondo, siempre estás mirando para afuera y dices, ah, pero mira, esto es lo auténtico o autóctono de tal o cual país. Y en realidad no es tan así. Cuando uno analiza la historia profunda de las tradiciones, tú te das cuenta de que eso bebe de distintos lados. Por ejemplo, cuando tú te comes una empanada. La empanada es un tipo de pastel de carne, ¿ya? Es un pie de carne, donde está la masa rellena con carne o puede ser con cualquier otra cosa. ¿Eso de dónde viene? ¿Es autóctono nuestro? No, viene de la cocina europea, y fundamentalmente la española y la mediterránea, ¿entiendes? Pero no por eso es menos nuestro, ¿me entiendes? Y por eso el trauma, así como, no. Miramos estas cuestiones que pasan, ejemplo que tú das, ¿no? De Inglaterra, y lo miramos como algo lejano, obvio, porque no es nuestra cultura, y porque la escala para medir, evidentemente, es sideral. Lo que estamos viendo, lo que pasa en Gran Bretaña, tiene un milenio. Nosotros, como tú bien decías, a lo más como país, nosotros existimos desde hace medio milenio, y como república independiente, 200 años, ¿me entiendes? O sea, nada. Pero a pesar de eso, no somos capaces de entender que nuestra cultura, en todo nivel, es mestiza, ¿ya? Y cuando nosotros logremos de alguna manera reconciliarnos con eso y dejar de buscar lo autóctono afuera y nos concentremos más en lo que nosotros tenemos de valores, creo yo que esa búsqueda que tú mencionabas, ¿no? De mantener las tradiciones, etcétera, de aceptar que además también las tradiciones mutan, ¿no? Es una cuestión que creo que nos va a dar más paz mental. Pero hoy día uno mira la celebración, estamos en el 2022 y uno, en las fiestas yo no creo que haya nadie hasta ahora pensando en Bernardo Higgins o en aquellos que firmaron el 18 de septiembre el acta, no creo, ¿no? No, nadie, absolutamente nadie, a menos que tenga una conciencia histórica muy grande. Pero no importa, porque algunas veces a ti te invitan a fiestas y en realidad no sabes por qué estás yendo, solamente lo quieres pasar bien. Y yo creo que nos hace falta, Daur. Piensa tú que una de las cosas que yo he visto en las noticias, lo han dicho ustedes, de hecho, es que esta va a ser las primeras fiestas patrias con una pandemia que parece que ya va de retirada. Estuvimos encerrados 2 años. Yo te vi haciendo noticiarios desde tu casa, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema. Hemos estado encerrados tanto tiempo, no nos hemos relacionado unos con otros, que evidentemente estas fiestas, las fiestas patrias del año pasado fueron bien así de bajo tono. Estas se espera que sean mucho más potentes, ¿no? Pero en el fondo, el ser humano gusta de la alegría colectiva, gusta de celebrar con otros, aunque no necesariamente sabe qué es lo que está celebrando. Pero nos hace falta ese momento de alegría. Además, piensa tú que el último año y medio, entre la pandemia, los resabos del estallido social, etcétera, la sociedad chilena ha estado muy cansada. Y este es un buen momento, aunque en realidad un poco inconsciente, ¿no? Como tú bien señalabas, en cuanto a qué vamos a celebrar. Bueno, ¿sabéis qué? Celebremos, juntémonos, abracémonos y pasémonos bien. Y yo creo que eso es uno de los elementos fundamentales. Ahora, sí, yo como hombre a la historia, me encantaría que todo el mundo esté consciente de lo que estamos celebrando. Pero, bueno, tampoco puedo pedir tanto y sinceramente prefiero ver a la gente feliz, que nos hace falta, y si las fiestas patrias es una buena excusa, bienvenido sea. Ya, pero eso, Cristóbal, ¿es normal el no acordarse de la historia, las fiestas patrias? En Brasil tampoco Sí. nadie está pensando en los próceres. En Argentina quizás uno puede sentir que hay mayor chauvinismo por los próceres de la independencia, pero acá en nuestro país ni ahora, ni antes, ni en el futuro yo creo que nos sentemos a reflexionar con una copa de vino sobre cómo habrá sido aquella gesta del 18 de septiembre. Pero sin ir más lejos, yo creo que el 25 de mayo, el 9 de julio en Argentina, a más allá de lo que tú señalabas, ¿no? El reverbero nacionalista, yo tampoco creo que haya un grupo de argentinos haciendo unos choripanes y pensando, mira, qué interesante lo que hizo
¿cómo se llama? El Congreso de Tucumán, no sé, o cosas por el estilo. Lo que pasa es que, nuevamente, no todos pueden ser eruditos, no todo el mundo puede ser así como un sabio pensante, un ciudadano sabio, quería Juan Egan, pero, pero bueno, ahí está la labor que los profesores de colegio, con los cuales hay que sacarse un sombrero, muchas veces tienen que lidiar, más todavía cuando las horas de historia se han hecho exitosas. Es lo que pasa cada vez que yo entro en un aula de clase y veo a mis alumnos y me miran con cara de pescado cuando empezamos a hablar de estos temas, pero eh, al final del día ahí está el gran desafío, ¿ya? Y bueno, sin ir más lejos y dándote las gracias por la invitación, este es un espacio para poder hablar de estas cosas. Ya, Y es lo que Cristóbal, y más allá de la fiesta, el 18 de septiembre tiene la cueca, el pie de cueca que veíamos ayer al presidente que inauguró la fonda, hay varias tradiciones. Una de las que va a marcar precisamente el 18 de septiembre es el Te Deum de la Iglesia Católica y que ahora es abierto a las otras iglesias de nuestro país. ¿Por qué tenemos ese Te Deum? ¿Qué tiene que ver la iglesia o las iglesias con el 18 de septiembre de nuestro país? Bueno, hay una historia bien interesante. José Miguel Carrera le pide al obispo de Santiago de esa época, no era su obispo todavía, realizar un canto de alabanza, ¿no? En recuerdo de lo que fue la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 de septiembre, pero de 1812. ¿No? Y efectivamente se hace, y como tú bien señalabas, es una festividad católica en general. Y es una alabanza, de hecho, por si acaso, el Te Deum de la Catedral, los 18 de septiembre, parte con Carrera, pero no es el primer Te Deum que se hiciera, ¿no? Pero es el que quedó tradicionalmente establecido. Y por otro lado, durante el gobierno del presidente Allende, él le pide al cardenal Silva Enríquez, que era el arzobispo de Santiago, si podía hacer o organizar un Te Deum que, nuevamente, manteniendo el objetivo, ¿no es cierto?, de la celebración patria, estuviera abierto a otras denominaciones religiosas, particularmente los cultos evangélicos o protestantes, y además también está invitada la comunidad judía y la comunidad musulmana. Y ahí eso va en la lógica del ecumenismo, que era muy propio de la década de los 60, 70 y parte de los 80 también. Y bueno, hoy día se ha convertido en una noble tradición que viene desde hace 200 y tantos años, en una época en que ni siquiera éramos un país independiente, ¿ya? Y el Te Deum, como tú quizás sabes, se ha celebrado siempre, salvo un par de veces, ¿no es cierto? Una de ellas, o sea, salvo un par de veces, pero siempre se ha hecho, no de la misma forma, pero siempre se ha hecho esta celebración. Y a mí me parece que en un país donde la mayor parte de la población es creyente, ¿ya? Bueno, indudablemente que este tipo de, ya da lo mismo la denominación religiosa, pero es creyente, el dar gracias a la divinidad precisamente por los frutos del país, ¿no es cierto? Y porque somos un país independiente, me parece de toda lógica, cosa que por lo demás hacen otros países. El caso de Colombia, el caso de Argentina, también tienen sus propios Te Deum, pero debo decir, nunca tan bueno como el nuestro. Lo mismo, No es feminista. Cristóbal, la misma apreciación también para la parada militar el 19 de septiembre. El Ejército, al igual que la República, como tú lo quieras llamar, está celebrando o va a celebrar 212 años como una de las instituciones permanentes de la República. ¿Por qué tenemos esta parada militar anclada o unida al 18 de septiembre? Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, estos desfiles militares en realidad eran relativamente comunes. Lo que pasa es que no estaban oficializados, ¿ya? Se hacía usualmente invisible. Pero durante el gobierno de Ramón Barros, ¿ya?, se establece el Día de las Glorias del Ejército, ¿ya? Y por lo tanto, y se establece el 19, perdón, de septiembre, justo pegado al 18. En el fondo, bueno, Chile no se habría convertido en un país independiente si no fuera por el ejército de Chile que peleó por la independencia, ¿no? Y de ahí es bien notable porque es una fiesta del ejército, las glorias del ejército, ¿ya? El 21 de mayo es de las glorias navales, ¿no? El 19 de septiembre las glorias del ejército. Y por lo tanto, el primero que desfila es el ejército y es el último. Y mientras tanto desfilan todas las demás ramas de las Fuerzas Armadas, también de las de orden, también desfila investigaciones también, y ellos son los invitados, y que también
también presentan sus honores al ejército. Es una festividad que se ha mantenido más o menos estable en los últimos 100 años, ¿no? Aproximadamente, oficializada, y bueno, es parte de nuestras tradiciones también. Claro, es bastante ecuménico, si lo queremos llevar al tema eclesiástico, la parada militar, que vamos a estar transmitiendo, por supuesto, en TVN y Canal 24 Horas desde las 9 de la mañana con 45 minutos el lunes. Así que estás invitado cordialmente también, Cristóbal. Muchas gracias. Yo no me pierdo la parada, aunque me cambiaron la hora, pero... Cristóbal, y más allá del Te Deum, la chicha y todo lo que conlleva las celebraciones de las fiestas patrias, ¿hay algo olvidado, algo que tú como historiador veas que está y que fue muy importante en la historia de Chile en consolidar nuestra república y que hoy día nadie se acuerde, que quedó debajo de la alfombra? Bueno, en primer lugar, que Chile, padres fundadores en plural, y no padre, o esta típica reyerta de quién es el padre y la patria, tuvo también madres fundadoras, tan olvidadas, no se les ha relevado lo suficiente, creo yo. Por otro lado, yo te diría que lo otro que se ha olvidado, o que nunca se... Cuando tú estudias la historia de la independencia, era una gesta heroica. Y más encima era independencia y muerte, ¿no? O sea, independencia y las tinieblas. Y en realidad, analiza la guerra de independencia, que además fue bastante más larga. O sea, esto no terminó con la batalla de Maipú el 5 de abril del 18, continuó 8 años más, donde se peleó la guerra en la selva fría del sur, donde los aliados fundamentales del ejército del rey era la población indígena, que en el fondo no querían perder el buen trato, el trato jurídico beneficioso, privilegiado, que les daba la corona. Y además también no hemos olvidado que la guerra de independencia fue una guerra civil, que de hecho el grueso del ejército del rey en esta tierra, y que peleaba por la causa de la monarquía, mientras que habían otras personas nacidas y criadas en esta tierra, que pelearon por la causa de la independencia. Esas son reflexiones que quizá, perdonando el coloquialismo, te tiran un poco la cadena de lo que es esta celebración fantástica, donde nuevamente cantamos el himno y nos sentimos, ¿cómo se llama?, ensordecidos de sentimientos patrióticos, ¿no? Que no está mal, pero de repente también es necesario ponerlo en perspectiva y decir, bueno, esto fue lo que tuvo que pasar para que nosotros llegáramos a donde estamos. Y me parece que esas reflexiones se hacen en el mundo de la historia académica. Quizá de repente falta un poquito una bajada, ¿no es cierto?, a un mundo más masivo, ¿no? Pero no importa, hay que hacerlo, se va a hacer, y yo creo que eso es también un buen servicio y una buena lógica, ¿no?, para rememorar, quizá, quién sabe, Davor, de repente conversar sobre la historia de nuestro país con una buena copa de vino, una chicha y un rico asado. Y hoy día en el 2022 la historia quizás es demasiado benevolente o generoso, no sé cuál es la palabra correcta, con Bernardo O'Higgins, y de alguna manera también se obnubiliza, tú lo decías, la labor de otros próceres que también son padres y madres de la patria que ayudaron a conjugar lo que hoy día es Chile. Mira, yo creo que los historiadores no somos neutros, ¿no? Eso es imposible, no existe tal cosa como la objetividad, porque en el fondo cuando dices, no, esta persona no está siendo objetiva, no, que en realidad lo que está diciendo es que usted no está de acuerdo con él, ¿verdad?, o ella, ¿me entiende? No le gustó sus métodos, etcétera, y esas cosas pasan. Y yo no sé si se ha sido muy benévolo con Higgins, porque, o sea, yo me he leído libros a lo largo de mi vida que son muchísimos con Higgins, y de una historiografía que es más propia del siglo XIX, ¿no? Hay libros como lo de los hermanos Amunati, que se llama La dictadura de O'Higgins, ¿no?, que es bastante más dura que, por ejemplo, la biografía que tiene Jaime Izaguirre, que fue escrita en el siglo XX. Yo creo que, al contrario, lo que se ha hecho, Davor, es ponderar las figuras, ¿ya? Pero sí, lo que sí creo es que se ha tendido a centrar en una o dos, ¿ya? Y por lo tanto dejas a todo el resto del elenco fuera. Además también hay una predilección, o hubo una predilección de la historiografía del siglo XIX, parte del siglo XX, por aquellas personas que eran militares. Y los civiles eran comparsas, en definitiva, en todo lo que era la guerra de independencia. Hay personajes como desde Rosas, ¿no es cierto?, que eran penquistas, uno de los primeros padres de la patria, uno de los arquitectos de los inicios de la Revolución de Chile, que en la zona de Concepción muy recordado, pero
tanto acá. Personajes como, no sé, estoy pensando desde los hermanos Carrera, incluyendo a José Miguel y a Javiera, estoy pensando en Manuel de Sala, estoy pensando en Juan Egaña, personajes que usualmente no tendemos a reconocer de buenas a primeras o ni siquiera identificarlos con el proceso de independencia. Por eso te digo, es un coro, ¿ya? En estos momentos nos estamos centrando en algunas voces, pero no en el coro general. Y yo creo que eso también produce ciertas disarmonías, ¿no?, al momento de estudiar la historia. Yo creo, y creo que tú tienes razón cuando dices, bueno, de repente como que más que benévolo nos estamos centrando en un personaje. Y hay más a los que podemos visitar, hay más en lo que podemos analizar, y yo creo que, bueno, ese es el desafío. Y desde ese punto de vista hay que poner quizás más bustos en las plazas de nuestro país, porque uno va a todas las plazas, está O'Higgins y Arturo Prat, y no hay más. La historia se mira con esos dos personajes. No, hay uno que otro de José Miguel Carrera. De pero repente, medios perdidos por ahí, pues. Claro. ¿Ah? Sí, mira, a ver, más recuerdo, más educación, más... es que es difícil, ¿ah? Nuevamente. Si no, tú no partes con los niños, ¿ya? ¿Cómo vas a partir con los niños si en el fondo cada vez tienes menos horas de historia? ¿Ya? La educación desde temprano, de alguna manera tratando de darles perspectiva a los peques, ¿ya?, de cómo va a desarrollar. Y a lo largo vas a hacer un acompañamiento de la educación básica y media, por eso me refiero a los pequeños, estoy hablando desde... ¿Me entiendes? Es difícil llegar a un país que sea consciente de su historia, con lo bueno y con lo malo, ¿me entiendes? Y lo bueno y lo malo de repente varía dependiendo del cristal con que se mire. Pero en ese sentido yo creo que sí, podría ser un poco más de gustos, pero también yo creo que falta conversar más, ¿ya? Falta escribir más, falta que haya también un intento de parte de todo el mundo editorial y en distintas plataformas, ¿no es cierto?, en cuanto a publicar historia y fomentar la lectura. Yo creo que todas esas cosas son buenas y ayudan. Y también, bueno, generar otros mecanismos quizás más lúdicos, ¿no?, para llevar la historia a lejos, ¿no? Eso. Don Cristóbal García Huidobro, historiador académico de la Universidad de Santiago, gracias por ayudarnos a repasar un poco este 18, someramente nomás, entre un humilde periodista y un gran historiador. Le estáis poniendo mucho, pero bueno, muchas gracias por la invitación, Davor, buenas noches y bueno, gracias por la invitación nuevamente. Chao, Cristóbal, que tenga unas lindas fiestas patrias. Buenas noches. Mismo. Chao. Y nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más aquí en Vía Pública, no se vaya. Ya estamos de regreso en este Vía Pública, muchos palpitando, sintiendo, quizás bailando ya lo que es el 18 de septiembre. Las fondas están llenas en diferentes regiones de nuestro país, pero las noticias siguen y hay una que emanó hace muy pocos instantes desde la Superintendencia de Salud. Veamos lo que se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, porque ya está la información, usted la puede revisar. El proceso de verificación de las ISAPRES, las alzas podrían ir desde el 1,4 al 7,6%. Recordemos que las ISAPRES habían subido los precios de sus planes hasta un 7,6%, pero la Corte Suprema ordenó paralizar todas estas alzas y finalmente esto derivó en que cada una de las ISAPRES debió entregarle a la superintendencia un instructivo, una información con los argumentos donde dicen, bueno, queremos subir tal porcentaje porque nos ha pasado esto con las licencias médicas, se nos han encarecido los costos en este ítem y en este otro, en el fondo justificando el por qué deben subir y cuánto deben subir. Hoy, hace pocas horas, salió finalmente ese documento de la Superintendencia de Salud donde cada una de las ISAPRES no va a subir 7,6, cada una tiene un porcentaje distinto. Por eso lo invitamos a que ingrese a nuestra página 24horas.cl, donde está toda la información de esto que es relevante para los más de 3 millones de personas que son afiliados a una ISAPRE.
Decíamos que estamos palpitando ya las fiestas patrias. Veamos cómo está a esta hora nuestra capital. Ha sido una jornada absolutamente primaveral. De hecho, mira el termómetro hasta ahora todavía mantiene 12 grados de temperatura para Santiago, donde recordemos hay vientos que están atrayendo algunas nubes para sobre todo el día 18 de septiembre. Mañana vamos a tener 16 grados, caen las temperaturas, hoy anduvimos cerca de los 25 grados, mañana bastante menos, el sábado 13 y el domingo es donde dicen los meteorólogos, podría haber algún tipo de agüita. Poquita en todo caso, pocas precipitaciones, pocos milímetros para que continuemos celebrando este feriado XL de 4 días, muy merecido además para todos los chilenos. Nosotros estamos a puertas del cumpleaños de nuestro país, pero hoy también estamos festejando los 36 años de un disco que ha marcado obviamente a muchas generaciones. Ya vamos a ir con eso porque también tenemos el tiempo de Arica en el norte, 17 grados, y en el sur la lluvia que comienza ya a asomarse. Ojalá que esto no, de alguna manera, no empañe lo que es la celebración en el sur de nuestro país. Ahora sí, quería adelantarme porque me gusta mucho esta canción. Estamos festejando los 36 años de un disco que es extraordinario, que es relevante además en la historia musical de nuestro país y que se enmarca dentro de esas placas que cambiaron para bien y para siempre lo que es la escena local, además todo esto en plena década de los 80. Es el segundo disco de estudio de la banda de San Miguel, por supuesto de Los Prisioneros. Estamos celebrando hoy los 36 años de Pateando Piedras. Es con este tema cuando Los Prisioneros adquieren ese perfil de una banda de protesta tan característico de una época, principalmente por una canción que tampoco pasa de moda, que es El baile de los que sobran. Pateando Piedras vendió 100.000 discos, apenas salió, transformándose de inmediato en triple disco de platino. En su mejor momento, además, Los Prisioneros lograron pasar por encima de la censura y eran la banda más importante en nuestro país. Todo esto en plena dictadura militar. Escuchando a Los Prisioneros, despedimos este Vía Pública. Que estén muy bien. Buenas noches. You're not